Para mí un gozo poder estar con todos ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y más que compartir la palabra del Señor, es un gozo poder compartir un culto al Señor. Un culto de domingo donde conmemoramos que Jesús resucitó. Amén. La iglesia primitiva cambió el sábado por el domingo para conmemorar que Cristo resucitó. Verdaderamente Cristo resucitó. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 16. Fíjense, hermanos, que la carta a los romanos, sabemos que hay 16 cartas, si no recuerdo mal, escribió Pablo, y la alta crítica, estos son los que lo juzgan todo, ven un punto, una coma, y enseguida están dando el tostón, pero aún la alta crítica considera que Romanos la escribió Pablo, no hay problema. Todo el mundo está unánime en que Romanos fue escrita por Pablo. Qué bien, porque ahí en Romanos Pablo podemos decir que hace un resumen de toda la doctrina y la mete en Romanos y en Gálatas. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16, dice así la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar al Señor. Querido Dios, querido Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor. Te pido, Señor, que pases un carbón encendido sobre mi boca, Señor, como hiciste con el profeta Isaías. Te pido perdón, Señor, porque te he fallado a lo largo de la semana, Padre, y a lo largo de lo que llevamos de días, Señor Jesucristo. Te ruego, por favor, Señor, que tu palabra impacte en los corazones de mis hermanos, Dios mío, y que no sean mis palabras, sino tus palabras, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, por tanto, Pablo estaba orgulloso del Evangelio. El orgullo de Pablo era el Evangelio. De hecho, ustedes que llevan muchos años en el Señor sabrán que muchas veces Pablo dice mi Evangelio, donde se apropia del Evangelio, lo hace suyo. Es decir, lo máximo de orgullo de Pablo, para él, era el Evangelio. Para ilustrar esto, yo a ustedes les voy a contar una fábula introductoria, es decir, algo que no es verdad, sino que es algo con lo cual yo voy a utilizar para que ustedes se den cuenta qué es lo que les quiero transmitir. Una fábula. Érase una vez un león que estaba muy orgulloso de cómo el Señor lo creó. Él iba por la selva y rugiendo con un fuerte rugido se acerca a un mono y le dice: ¿quién es el rey de la selva? El mono, con mucho miedo, con mucho temor, pensando que el león le iba a dar un zarpazo y se lo iba a comer, dice: usted, señor, es el rey de la selva. Sigue hacia adelante y se tropieza con una jirafa y le dice: ¿quién es el rey de la selva, jirafa? La jirafa le contesta: usted, señor león, es el rey de la selva. Así sucesivamente hasta que se enfrenta con un elefante cara a cara y le dice al elefante: ¿quién es el rey de la selva? El elefante lo coge, lo agarra con su fuerte... ¿cómo se llama esto del elefante? Me he quedado bloqueado. Trompa, lo lanza contra un árbol. El león, medio mareado, le dice: hombre, si usted no sabía la respuesta, no hacía falta que me golpeara. Si nos damos cuenta, el protagonista de nuestra fábula, es decir, el león, se sentía muy orgulloso. Él iba diciendo a todos los animales que él tenía una estructura distinta a los demás y por tanto era el rey de la selva. ¿Y estaba bien? Claro que estaba bien. Hay personas, hay gente que se sienten orgullosos o bien del trabajo que realizan, que no lo veo mal,
Hay gente que se siente orgulloso de su posición social. Lo veo bien, no lo critico, no soy quien para criticar a nadie, yo no vengo a criticar a nadie. Hay gente que se siente orgulloso de pertenecer a un partido de fútbol, a un partido político. Inclusive hay gente que se siente orgulloso de su propia religión, de pertenecer a un grupo dentro del cristianismo. Por ejemplo, yo hace un tiempo recuerdo que me dijo un hermano, pero es que yo soy del Evangelio completo y estoy muy orgulloso. Vamos, yo entiendo que el Evangelio es completo en Cristo. Otro hermano me dijo, pero es que yo soy de hueso rojo, yo soy calvinista de hueso rojo. Gloria al Señor. Si se sienten orgullosos de eso, de la religión, de su forma de identificarse como adorar a Dios, o de qué grupo cristiano, me parece correcto. Pero cuando vamos a la vida de Pablo, nos damos cuenta de cuando él resume su vida, que dice: hebreos de hebreo, de la tribu de Benjamín, instruido a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día. Da un currículum vitae de lo que él era, Pablo, con respecto a la religión. Y él dice: he aquí que todo eso lo tengo por basura. Es decir, el tema religioso no me importa, lo tengo aparte, por ganar a Cristo. Estaba diciendo: a mí realmente lo que me interesa, a mí realmente lo que me hace que esté orgulloso es mi relación con el Señor Jesucristo. Lo que verdaderamente a Pablo le hace que se sienta orgulloso es el Evangelio. No me avergüenzo, es decir, estoy orgulloso del Evangelio. Pero seguimos analizando la vida del apóstol Pablo. ¿Había motivos en el apóstol Pablo para estar orgulloso del Evangelio? Si analizamos la vida de Pablo, humanamente le podemos decir que a este hombre le faltaba una tuerca, que no estaba bien. Miren los problemas que le trajo el Evangelio a Pablo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, multipliquen. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y sin embargo se siente orgulloso del Evangelio. ¿Nos sentimos nosotros orgullosos del Evangelio? Seguramente, por las leyes que existen hoy, a ninguno de los que hay aquí nos van a pegar, ni nos van a meter presos. Pero sí, la sociedad nos puede señalar y decir: ah, tú eres cristiano, pero todavía existe eso, tú no estás bien de la cabeza. Y puede que inclusive hasta nos insulten. Pero nosotros vamos a decir como San Pablo: estoy orgulloso del Evangelio. Mi orgullo, mi vivir, lo que más amo, lo que hace que yo me sienta bien, es el Evangelio. Y fíjense cómo termina este Pablo, escribiéndole a su amigo Timoteo. Aquí Pablo aproximadamente tiene unos de 60 años hacia 65, dicen los expertos ya. Dice escribiéndole a su amigo que él ya está por ser sacrificado, es decir, ya está en las últimas de su vida. ¿Cómo termina Pablo siendo un viejo? Evidentemente hoy día con las medicinas que tenemos y ha avanzado mucho la tecnología, un hombre con 63, 64, 65 años aún todavía es joven, pero en la época de Pablo, un hombre que saltaba a los 60 años ya era un hombre mayor. Termina viejo a su amigo Timoteo.
Él está en Roma preso, y en Roma había una comunidad cristiana. Y miren lo que le dice: tráeme cuando vengas el capote que dejé en Troas. Yo pregunto, ¿no habría nadie en Roma, ningún hermano, que le llevara una manta? Cuando pide el capote es porque tiene frío. Abandonado aún por los propios hermanos. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Sigue diciendo: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Sigue diciendo Pablo: en mi primera defensa, es decir, cuando él está en el tribunal, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Estuve solo. Pero sin embargo, con todos los problemas que le trae el Evangelio, le azotan, le pegan. En Listra le dieron por muerto. Pensaban que estaba muerto. Y según dicen los expertos, es cuando él escribe: conozco a un hombre, si dentro del espíritu o fuera del espíritu, no sé, subió al tercer cielo, etcétera, etcétera, porque seguramente estuvo durante un periodo de tiempo, posiblemente, muerto. Pero él se siente orgulloso del Evangelio. Y miren lo que dice. Por lo demás, no, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Pablo se siente orgulloso del Evangelio, porque el Evangelio es salvación, porque el Evangelio, aunque estemos padeciendo, sufriendo, insultados de cualquier cosa que podamos imaginarnos, sabemos que al final veremos la luz y nuestro Señor nos dará la corona de vida. Por eso yo grito como Pablo: me siento orgulloso del Evangelio, y me siento orgulloso del Evangelio, dice ahora Pablo, porque es poder. Y hemos cantado: hay poder, poder en Jesús, en la sangre de Jesús. Y cuando dice la sangre está diciendo en la vida de Jesús. Hay poder en esa vida del Dios hombre que viene a la tierra. Ahí es donde está todo el poder. Los receptores de la carta, es decir, los romanos, ellos entendían del poder, pero ¿de qué clase de poder? Del poder de Roma, del poder conquistador de Roma, pero nada tiene que ver ese poder que Pablo se siente orgulloso. Nosotros podemos hablar con respecto al poder, del poder de la energía atómica, del poder de la electricidad que hace que un tren de alta velocidad vaya a más de 200 kilómetros por hora. Inclusive podemos hablar del poder, dice poder para la salvación, del poder de la medicina que salva vidas. Déjenme hacer un pequeño paréntesis. ¿Ustedes creen de verdad que la medicina salva vidas? No contesten. ¿Ustedes creen que salva vidas? Yo creo que lo que hace la medicina es prolongar la vida. Yo sufrí la rotura de la vena aorta, evidentemente si no voy al hospital estaría muerto. Bueno, muerto mi cuerpo. Pero yo tarde o temprano me tengo que presentar delante del Señor. De manera que la medicina lo único que ha hecho ha sido prolongar mi vida, porque yo tarde o temprano voy a morir físicamente. Por tanto, lo único que tiene poder para vida eterna es el Evangelio. No el Evangelio, sino él con artículo definido. Es decir, solo y exclusivamente el Evangelio tiene poder de Dios para vida eterna. Por eso Pablo se siente orgulloso del Evangelio, porque es poder. ¿Qué hace que yo me sienta orgulloso? El poder del Evangelio. ¿Qué hace que yo no tenga vergüenza y que les comunique a todo el mundo aquella buena noticia del Evangelio? El poder de Dios. A Él sea la gloria. Y ese poder de Dios para la gente de la calle es locura. Y es locura porque descansa en alguien que muere en una cruz.
Y la misma Biblia dice que maldito es el que muere colgado en un madero. Pero es que lo que los hombres tienen por poder es contrario a lo que Dios llama poder. Dios es contrario a lo que piensan los hombres. Miren lo que dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Sin embargo, para nosotros, la palabra de la cruz, ¿qué nos trajo? Vida eterna. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para los que se salvan, eso es. A nosotros es poder de Dios. ¿Acaso nos parece una locura que un hombre colgado, humanamente hablando, en un madero, en una cruz, sea el máximo poder para la salvación, cuando aparentemente parecía un derrotado? Por eso necesitamos vivir la experiencia de la cruz, la experiencia del Evangelio. ¿Por qué se siente Pablo orgulloso y por qué yo me siento orgulloso del Evangelio? Porque el Evangelio se extiende a la humanidad. No es que la sangre de Cristo tenga poder para un número limitado de personas. Yo estoy orgulloso del Evangelio porque el Evangelio es universal, porque el Evangelio es para toda raza, para toda cultura, para todo ser humano. Cristo murió por la humanidad entera. ¿Y lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Miren lo que dice Juan, mi tocayo, en su primera carta, capítulo 2 y versículo 2. Hermano, tú que tienes Biblia, que veo que lo estás buscando, ¿lo puedes leer, por favor? Sí. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los de todo el mundo. Y propiciación tiene que ver con reconciliación del hombre. Él es la reconciliación por nuestros pecados. Le está hablando primeramente a cristianos y después enfatiza, y no solamente la de los cristianos, sino los de todo el mundo. Y ahí la palabra mundo es la palabra cosmos, universo, todo lo que hay en el mundo, es decir, los seres humanos. Para todo ser humano, cada gota de Cristo sirve para regenerarlo. Esa sangre de Cristo tiene poder universal. Por eso yo me siento orgulloso. ¿Ustedes se acuerdan dónde nació Jesús? Jesús nació en un lugar donde cualquier persona, la más baja, tanto como la más alta, y ahí lo podemos ver los pastorcillos, podían tener acceso al recién nacido. Cristo murió en una encrucijada de caminos y a las afueras de Jerusalén, como diciendo, aquel que quiera venir a mi evangelio tiene salvación. Y ustedes pueden ver en el Nuevo Testamento, quien haya leído el Nuevo Testamento, se puede dar cuenta que hay una invitación del Señor Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, yo cenaré con él. Y él conmigo dice, he aquí yo estoy a la puerta de tu casa. Le doy una patada a tu puerta y le meto. No dice eso. Si me abre, ceno contigo. Es una invitación. Por eso yo me siento orgulloso del Evangelio, porque se lo puedo ofrecer a todo ser humano. Y tiene poder y autoridad para poder regenerar a todo ser humano. Ahora bien, también es verdad que ese poder, aunque es universal, solamente tiene efecto a aquellos que se acercan a la sangre de Cristo. ¿Por qué Pablo se siente orgulloso del Evangelio?
Tercer punto, ¿por qué? Porque el Evangelio no es algo que se han inventado los hombres. El Evangelio no es algo que surge en el siglo I, como algunos piensan, por medio de Pablo. No. El Evangelio tiene una procedencia y esa procedencia es Dios mismo. Miren lo que dice esta misma carta de Romanos en el capítulo 1 y en el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, y que dice de Dios. ¿De quién es el Evangelio? ¿Cuál es su procedencia? El Padre. El Padre, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía en mente el Evangelio. La muerte, la resurrección, la ascensión, la glorificación de Jesucristo. Voy a hacer otro pequeño paréntesis. Y es que allá, donde mora el Padre, donde mora el Hijo, donde mora el Espíritu Santo, en el cielo, en la eternidad, la palabra lo dice, eternidad, no existe el tiempo. Por eso el mismo Padre, ya desde los principios de los principios, para que nosotros lo podamos entender, por eso se utiliza esa terminología, pero no es en la dimensión del Espíritu, en la dimensión donde vive Dios, realmente no es así, pero desde los principios de los principios ya el Padre tenía ideado el plan de salvación. El Evangelio procede de Dios, no de los hombres. Por eso, hermano, yo no creo a ningún hombre, sino solamente creo lo que me dice la palabra del Señor. Y además este Evangelio es una promesa. Sigue diciendo el apóstol Pablo, el Evangelio de Dios, el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas. Es decir, el Evangelio procede de Dios y aún no solamente es que proceda de Dios, sino que en el Antiguo Testamento ya el Señor estaba dando pinceladas acerca de lo que es el Evangelio. Por eso Pablo en Efesios habla del misterio, el gran misterio. Y el misterio quiere decir, ahí en Efesios lo dice, el gran misterio se está refiriendo a algo que en el Antiguo Testamento no se sabía con plenitud, pero que ahora por sus santos apóstoles lo sabemos con plenitud. Tiene procedencia de Dios, es una promesa, y esa promesa, ¿saben lo que nos dice, hermano? De que Dios cumple lo que dice. Cuando Dios dice una cosa, Él la cumple. Él prometió que volvería y Él va a volver. La gente se calienta la cabeza con el tema escatológico, que si ha venido la guerra, que si la peste, que si el virus, que si el... Pero lo más importante es lo que dice Jesús. Después de su sermón escatológico, en el Sermón del Monte, en Marcos lo dice, y lo que a vosotros os digo, a los discípulos, a todo el mundo lo digo, velad, estar preparados, porque yo he prometido que vendré y vendré. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? ¿Estaremos preparados para cuando venga el Hijo del Hombre? Como decía mi profesor de hermenéutica, piensen que pensar no duele. Otra de las razones por las que Pablo se sentiría orgulloso y por las que yo me siento orgulloso es porque el Evangelio trae la paz al hombre. El Evangelio, la palabra Evangelio significa buena noticia. En un mundo donde no hay noticias, nada más que noticias de guerra, noticias de hambre, noticias que el virus nos está invadiendo, noticias de que la economía está por los suelos, hay una buena noticia. Y esa buena noticia es que por medio del Evangelio, Dios el Padre ha hecho las paces con el ser humano. ¿No es para estar orgulloso?
¿Se acuerdan ustedes del mensaje de los seres angelicales cuando vino Cristo a la tierra? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Justificados por la gracia, por medio de la fe, tenemos paz con Dios. El Evangelio nos coloca en paz con el Padre y ahora, además de ser su hijo, somos sus amigos. Por eso Pablo, aunque terminó en su vejez en una cárcel, aunque le pegaron, aunque le azotaron, aunque le hicieron toda clase de mal, él se sentía orgulloso del Evangelio, porque el único que hace la paz con el hombre es el Evangelio. Yo recuerdo en mis principios con el pastor Manuel García, no sé si ustedes lo han conocido, tú sí lo has conocido, ha sido nuestro pastor. Recuerdo que hablando de la paz, él ponía un ejemplo y abría así los brazos y decía: Cristo cuando estaba muriendo en la cruz, con la mano izquierda cogió al hombre, con la mano derecha cogió al Padre, estaba hablando metafóricamente. Él unió las dos manos e hizo la paz entre Dios y el hombre. Y Cristo, cuando resucita y se presenta a sus discípulos, le dice: paz a vosotros. Me siento orgulloso del Evangelio, porque mi Padre Celestial, el cual era Padre mío por creación, ahora ha hecho su paz conmigo y soy su amigo. Podemos decir que nos sentimos orgullosos del Evangelio porque el Evangelio, el cual es Cristo, destruyó la muerte. Esta buena noticia del Evangelio, que hace que Pablo se sienta orgulloso y que nosotros nos sintamos orgullosos, no solamente trae la paz entre Dios y el hombre, sino que también este Evangelio lo que hace es que destruye a la muerte. Miren lo que dice Pedro en su primer sermón, en el primer sermón de la iglesia cristiana, Hechos capítulo 2 y versículo 32, dice Pedro: y a este Jesús resucitó Dios. Y sigue diciendo: de lo cual todos nosotros somos testigos. Y si Dios resucitó a Jesús, significa que la muerte ha sido destruida. Solamente el Evangelio tiene este mensaje. Muerte, ¿dónde está tu muerte? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Llegará un día, hermanos, no sé cuándo, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos allá en el cielo y estaremos por siempre con el Señor. Y la muerte será destruida. Y eso solamente nos lo ofrece el Evangelio. El Evangelio tiene poder contra la muerte. La mayor arma que tenía Satanás contra el ser humano, que era la muerte, Jesús la destrozó en la cruz del Calvario. Me satisface, me hace sentir orgulloso de que la muerte ha sido destruida por mi Señor Jesús. ¿Cómo no voy a seguir yo a este Señor? ¿Cómo no le voy a seguir? ¿Cómo no le voy a amar? ¿Saben ustedes por qué yo soy cristiano? Yo no soy cristiano, hermano, porque siento escalofríos, si apenas siento escalofríos a veces. Y la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Yo no soy cristiano por lo que, no sé, por las cosas sensoriales. Yo soy cristiano porque el cristianismo me ofrece algo que el mundo no me puede ofrecer. Y lo seguimos. ¿Por qué me siento yo orgulloso
del Evangelio. Y lo siguiente por lo que yo me siento orgulloso del Evangelio es por lo que dice el apóstol Pedro, lo que sigue diciendo Pedro en Hechos capítulo 2. Y es que el Espíritu Santo dice, esto que ha sido derramado es para todos vosotros. Me siento orgulloso porque el Evangelio me ofrece que yo sea la casa o la habitación donde el Espíritu Santo resida. El Espíritu Santo, hermano, no es solamente para un grupo específico. Nos hemos equivocado, nos hemos confundido. No es porque yo hable lengua o deje de hablar lengua que el Espíritu Santo está en mí. El apóstol Pedro dice que es una promesa para todo aquel que cree en su sermón en el capítulo 2, el primer sermón de la iglesia. Y quien tiene autoridad es Pedro, porque es apóstol del Señor, porque Dios le delegó autoridad y Él me dice que el Espíritu Santo residiría en todos aquellos que se acerquen a Cristo. ¿No es para sentirse orgulloso? ¿Usted dónde residía antes Dios? En un tabernáculo, en un templo. Ahora nosotros somos ese templo, donde el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿Verdad que esto no te lo puede ofrecer nada, ni nadie del mundo? ¿Verdad que es para estar orgulloso, para estar saltando de alegría de este Evangelio? Me siento orgulloso del Evangelio, porque Cristo está sentado a la diestra del Padre en gloria. También lo dice Pedro en su sermón en el capítulo 1. Ya estoy aterrizando. Sentarse Jesús a la diestra del Padre como abogado, como intercesor, como sacerdote que ha terminado ya su trabajo. ¿Saben ustedes antes lo que había a la diestra del Padre? Antes a la diestra del Padre estaba la ley de fuego, que te condenaba y te decía, eres pecador y tienes que morir. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos sacerdotes hijos de Aarón? Que hicieron un sacrificio que no estaba en orden y dice la palabra del Señor que vino el fuego ¡bum!, y los consumió. Pero ¿de dónde me he sacado yo eso de que a la diestra del Padre antes estaba la ley de fuego que me condenaba? ¿Me lo he inventado o lo dice la Biblia? Lo dice la palabra del Señor. Y lo dice en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 2. Por favor, hermano, ¿lo puedes leer, si eres tan amable? Deuteronomio 32, 2. Goteará como la lluvia. No, 33, perdón, 33, 2. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Que tenía en su mano derecha la ley de fuego que te condenaba. Que hay ahora en la derecha del Padre el Señor Jesucristo como intercesor, como paracleto. En la tierra está el Espíritu Santo como paracleto y en el cielo tenemos a Jesús como paracleto. ¿Ustedes se acuerdan de Esteban cuando le están apedreando? Dice Esteban, he aquí veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y los judíos empiezan a lanzarle piedras. Eso lo dice en nuestra traducción Reina Valera. Me cuesta trabajo decir Valera, digo Varela. Normalmente, Reina Valera dice, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Reina Valera traduce del texto griego del texto Receptus, pero Biblia, la Biblia de las Américas, que traduce del texto crítico, dice, veo al Hijo del Hombre a la derecha del Padre que se levanta. ¿Son contradictorias, Reina Valera y Biblia de las Américas? No, se complementan. Esteban está viendo a Jesús sentado a la diestra del Padre, pero se levanta y se pone frente al Padre. ¿Saben ustedes por qué?
porque está haciendo su oficio de abogado, porque en la antigüedad un abogado que defendía una causa no podía defenderla sentado. Lo que nos está diciendo el texto bíblico es que Cristo se levanta del asiento, se pone frente al Padre y está actuando a favor de Esteban, diciéndole al Padre: Él ha dado la talla. ¿No es un gozo? ¿No es una alegría? Saber que Cristo está como intercesor, que Cristo está como sacerdote intercediendo ante el Padre cuando yo me equivoco y meto la pata. Esto figura, sería una analogía, Imagínense que yo meto la pata, que me equivoco. Y dice el Padre: Juan ha pecado. Tengo que matarlo. Tengo que quitarle la vida. La ley de fuego que estaba a mi derecha. Pero ahora a la derecha está el amor, la justificación del Señor Jesucristo, que se levanta y dice: sí, Padre, es verdad que ha fallado, pero para eso me clavaron mis manos, para que cuando Él caiga, con mis manos yo lo pueda levantar y presentarlo limpio por medio de mi sangre delante de ti. Juan ha tenido un mal pensamiento, sí, Padre, pero para eso me pusieron a mí una corona de espinos, que dicen los especialistas que le pinzaron, que las espinas llegaban cerca del cerebro, y a muchos les daban tembleques y otros caían al suelo y otros inclusive morían. Es verdad que Juan ha tenido malos pensamientos, pero ya pagué yo por él. Por eso me pusieron esta corona de espinas. Sí que su caminar no es correcto, pero para eso me clavaron mis pies. ¡Qué bendición! ¡Qué completo que es el Evangelio! Me siento orgulloso del Evangelio y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación, poder para transformación, y es completo. De manera, hermanos, que nos sentimos orgullosos del Evangelio. Como hemos podido ver, hay motivos suficientes para sentirnos satisfechos del Evangelio, no sentir vergüenza hacia él. Ahora bien, ¿nos sentimos verdaderamente orgullosos del Evangelio? No contesten. Si es así, ¿cómo demostramos ese orgullo por el Evangelio? Cuando alguien está orgulloso de un hijo que ha terminado una carrera, ¿qué es lo que hace? Se lo cuenta a sus amigos, a sus vecinos, a todo el que ve. Y dice: estoy orgulloso de mi hijo, de mi hija. Ha terminado la carrera y encima de todo con matrícula de honor. La manera de sentirnos orgullosos del Evangelio, de verdaderamente sentirnos orgullosos del Evangelio, es proclamar a los cuatro vientos, a la gente de la calle, aunque se rían de ti, aunque se rían de mí, decir: creo en Jesucristo, amo a Jesucristo, estoy enamorado de Jesucristo, estoy orgulloso, es mi razón de ser. De manera, hermano, que concluyo con unas palabras del libro de Apocalipsis. Y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A Él sea gloria por siempre. Que el Señor les bendiga.